Bienvenidos sean todos a este 13º video explicativo sobre el proceso de investigación. Quien les habla, Miguel Macía, les seguiré dando mis orientaciones sobre cómo realizar un proyecto científico escolar en educación media general, lo que se constituye en un primer nivel para entrar al mundo de la investigación. Después de tener claro el nivel a emplear para la investigación que se está desarrollando, en este capítulo 3 se determina el diseño de la investigación. Para Hernández, Fernández y Baptista, el diseño de investigación consiste en el plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema, por cuanto se debe tener ese plan a seguir con certeza para lograr acceder a la información confiable que se busca. Al igual que en el anterior, se describirán los diversos diseños de investigación, así como se expondrá cuál de los diseños es recomendado para aplicar en la etapa de educación media general. En primer lugar, se tiene la investigación documental, en el que Arias describe que es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas. Además, el autor describe que a través de este diseño de investigación se busca aportar nuevos conocimientos a la ciencia. Este diseño se puede realizar desde un nivel exploratorio, descriptivo o explicativo según sea requerido. Al realizar el marco teórico siguiendo las orientaciones aquí dadas, se utilizó un instrumento propio de este diseño de investigación, la elaboración de fichas para la información teórica. Más adelante se detalla esta información. En segundo lugar, se encuentra el diseño de campo, el cual, según describe Arias, se trata de la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, datos primarios, sin manipular o controlar variable alguna. Es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí que a este diseño de investigación se le denomina no experimental, pues no se controlan las variables, sino que se estudia el comportamiento de las mismas. Al ser un diseño de campo, en el que el investigador tendrá contacto con el objeto de estudio, se puede realizar en un nivel exploratorio, descriptivo o explicativo, según sea el caso. Asimismo, las técnicas que se pueden emplear para el diseño de campo pueden ser la encuesta, el panel, el estudio de casos, el ex post facto o post facto y el censo. En tercer lugar, se tiene un diseño experimental, que es el recomendado solo para los estudiantes de quinto año, en el que Arias describe como un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento, que es la variable independiente, para observar los efectos o reacciones que se producen, la variable dependiente. Sin embargo, al tener en la investigación una sola variable, las condiciones, estímulos o tratamientos, así como los efectos o reacciones, serán determinados mediante las dimensiones. Es importante tener claro que para el diseño experimental solo se realiza con un nivel explicativo, ya que se requiere establecer la relación entre causa-efecto, ya que aquí sí se manipula y se controlan las dimensiones, por lo que los resultados son el reflejo de la intervención del investigador. Asimismo, el diseño experimental cuenta con una aplicación por medio de la fase preexperimental, fase cuasi experimental y una fase experimental pura. Hay que recordar que el diseño experimental con cada una de sus fases lo aplicarán los estudiantes de quinto año. La primera de las fases, la preexperimental, de acuerdo con Arias, consiste en una prueba o ensayo que se realiza antes del experimento verdadero, teniendo así la primera aplicación para determinar qué tipo de control requerirá el experimento realizado. Para realizar la prueba preexperimental se puede llenar el cuadro expuesto, teniendo en cuenta que esta es una manera sencilla de realizarlo, de forma escrita, para este nivel educativo, por cuanto no se realizarán fórmulas estadísticas cuantificables para no confundir en el proceso. En el cuadro se tiene la columna G, que es para identificar el grupo u objetos. Por ejemplo, si se está realizando una crema corporal, se escriben aquí cada uno de los ingredientes utilizados para obtener un producto final. Esto es en el caso de educación media general, que en quinto año se le pide esta experimentación desde la asignatura de biología. Este modelo se utiliza también en otras áreas de estudio, pero no se abarcarán en esta ocasión.
Seguidamente se tiene la columna X, que es para describir el estímulo o tratamiento. Es decir, siguiendo el ejemplo de la crema corporal, aquí se pone la cantidad que tiene cada uno de los ingredientes para realizar esta crema corporal. Por último, se relatan los resultados en la columna O, que es la medición, en donde se determina el posible éxito o falla de cada uno de los elementos en la experimentación, en donde se describe asimismo lo encontrado. Como se puede observar, no se puede determinar aún con esta primera fase preexperimental la certeza de viabilidad del experimento, pues apenas se está logrando llegar a una primera medida que se convertirá en la siguiente fase en medida inicial. Seguidamente se presenta la aplicación cuasi experimental, en el que, como su nombre lo indica, es casi un experimento, ya que, como indican Hernández, Fernández y Batista, los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, que en el caso de educación media general estamos hablando de dimensiones, por lo que sirve para corregir fallas obtenidas en la fase preexperimental y ayudan a consolidar la experimentación. Para presentar esta parte, los estudiantes de educación media general realizarán el cuadro expuesto con el fin de dar cuenta de la cuasi experimentación. Se identifica al grupo de sujetos u objetos, columna G, tal como se hizo en la anterior fase. Se realiza la medición inicial, columna O1, que vendría a dar cuenta de los resultados en la fase anterior en la que se encuentran los sujetos u objetos, es decir, se escriben los resultados obtenidos para cada uno de los elementos en la fase preexperimental. Se les aplica el respectivo estímulo o tratamiento, columna X, escribiéndolo en su respectivo lugar y teniendo en cuenta la solución de la posible falla o éxito presentada. Es decir, si en la anterior fase no se dio correctamente la crema corporal y el motivo es la cantidad de alguno de los elementos, en esta parte del estímulo se corrige esta falla. Por último, se realiza la medición final, columna O2, para determinar los resultados en esta fase cuasi experimental. Después de tener clara la aplicación preexperimental y cuasi experimental, se presenta el tercer momento con la experimental pura, en la que Arias describe que se deben controlar todos los factores que pudieran alterar el proceso, por cuanto ha de tener validez interna en el que los resultados obtenidos sean producto de la manipulación de las dimensiones y no de otro factor, además de la validez externa, en la que se puede repetir el experimento en otras situaciones externas al investigador. En esta parte se propone el esquema presentado en el cuadro para los estudiantes de educación media general, con el fin de verificar la experimentación en esta fase, en el que se tendrán tres grupos de control. En el primer grupo de control, denominado GC1, no se realiza medición inicial, por lo que recibirá el estímulo directamente para obtener una medición final. Estos datos están revelados en la fase preexperimental, es decir, se trasladan los datos a esta parte. El segundo grupo de control, GC2, recibe los datos de la cuasi experimentación, obteniendo así una medición inicial que será sometido a un estímulo y cuyo resultado dará la medición final. Se repite el proceso realizado con el segundo grupo a un nuevo tercer grupo de control, GC3, para la verificación de resultados. La experimentación fallida se contará como cuasi experimental, por cuanto se debe evidenciar en un nuevo grupo de control, pero no se deben exceder 6 grupos de control, ya que aquí se podrán generar resultados a partir de la hipótesis nula, es decir, cuando en una investigación no se obtienen los resultados esperados, la hipótesis nula es la que comienza a actuar y demuestra desde la ciencia la viabilidad de la investigación. Al culminar la experimentación, se compararán esos resultados para su posterior análisis en el cuarto capítulo. Después de tener definidas las fases experimentales, describiendo de manera general lo que se va a hacer en cada una de ellas, en esta parte se procede a dar cuenta de los materiales y equipos utilizados en la experimentación y se dará explicación de los pasos seguidos para realizarla, teniendo en cuenta la experimentación pura. Es por ello que se comienza con un párrafo en el que se describa la importancia de realizar esta experimentación para poder presentarla ante la muestra seleccionada y obtener los resultados requeridos. Para finalizar el párrafo,
se explica que se dará cuenta de los materiales y equipos necesarios para la experimentación mediante una tabla. Como se puede observar, en la tabla para la lista de los materiales y equipos se escriben cada uno de los materiales a emplear, recordando que los materiales son los recursos empleados para la experimentación, ya sean naturales, artificiales o sintéticos, mientras que los equipos son los implementos, instrumentos o aparatos especiales a utilizar para poder llevar adelante la experimentación, ya sea microscopio, computadora de registro, entre otros. Asimismo, se ha de determinar la unidad de medida utilizada, ya sea expresada en gramos, kilogramos, litros o cualquier otro que se requiera en la experimentación. La tabla presentada es de referencia, ya que se puede acomodar de acuerdo a la necesidad de cada trabajo. Después de presentar el cuadro, se procede a explicar el procedimiento con los pasos seguidos para realizar el experimento. Para esto, se procede a especificar con exactitud el proceso para la experimentación, ampliando los detalles en varios párrafos de las fases experimentales realizadas. Es importante que la redacción no sea muy corta, ya que de aquí se tomarán elementos a aplicar en el próximo capítulo. Esta parte es esencial para el trabajo, por lo que hay que dedicar buena parte del tiempo para la redacción, ya que es producto de la propia experimentación. De aquí depende que se pueda continuar con el trabajo o se tomen las correcciones necesarias para hacerlo, de manera que se pueda aplicar un instrumento sobre la misma a una muestra poblacional para la investigación. Muchas gracias por su atención. Recuerden que las dudas, inquietudes o sugerencias las pueden enviar a mi correo electrónico o por los medios que me han contactado en este tiempo. Si es necesario realizar una sesión en línea, se estará haciendo, con el fin de aclarar cualquier inconveniente. Que tengan un buen día.